Todo empezó con el Big Bang. El universo era un puntito chiquitito, pero recontra pesado y caliente, y de pronto, ¡pum!, empezó a expandirse. De ahí salieron los primeros átomos, hidrógeno, helio y un poquito de litio. Nada más. No había hierro, ni carbono, ni oxígeno, ni nada de eso todavía. Las nubes gigantes de gas empezaron a juntarse por gravedad y formaron las primeras estrellas. Las estrellas hacen algo bien loco, juntan hidrógeno y lo aprietan tanto, pero tanto, que ocurre fusión nuclear. En ese proceso, 4 átomos de hidrógeno se convierten en uno de helio, y cuando la estrella sigue evolucionando, empieza a crear carbono, oxígeno y otros elementos más pesados. Cuando una estrella ya está viejita, explota en una supernova y lanza todos esos elementos al espacio. O sea, literalmente nosotros estamos hechos de polvo de estrellas. Hace unos 4.570 millones de años, después de una supernova, quedó una nube gigante de gas y polvo llamada nebulosa solar. Esa nube empezó a girar. La gravedad la fue aplastando hasta formar un disco. En el centro se acumuló casi toda la masa, se calentó muchísimo, empezó la fusión nuclear, y así nació el Sol. Al inicio era una estrella joven, del tipo de Tauri, una estrella bebé superactiva, pero cuando el Sol nació solo brillaba al 70% de lo que brilla hoy, entre 4.570 y 4.550 millones de años, mientras el Sol se formaba, pedacitos de roca y polvo chocaban entre sí. De polvito se hacían piedritas, de las piedritas se hacían rocas, de las rocas se hacían protoplanetas. Uno de esos estaba a unos 150 millones de kilómetros del Sol. Esa bola terminó siendo la Tierra. Al inicio, la Tierra tenía mucho hidrógeno y helio, pero como esos gases son ligeros, se escaparon al espacio. Encima, en esa época no tenía campo magnético fuerte, así que el viento solar soplaba la atmósfera sin piedad. El primer eón de la Tierra se llama Ádico. Su nombre viene de Hades, el dios del inframundo. Duró desde hace 4.567 millones hasta 4.031 millones de años, o sea, más o menos 536 millones de años. En ese entonces la Tierra no tenía océanos ni oxígeno, no había capa de ozono, caían meteoritos con agua dentro, y la superficie era casi un océano de lava. Dentro del planeta pasó algo clave. El hierro, que es pesado, se hundió hacia el centro y formó el núcleo. Ese núcleo empezó a girar y generó el campo magnético. Ese escudo invisible es el que hoy nos protege del viento solar. Sin eso, el Sol habría soplado la atmósfera hace rato. Hace 4.500 millones de años, un protoplaneta llamado Theia, del tamaño de Marte, chocó contra la Tierra. Pero no fue un choque frontal, fue medio raspón oblicuo. El resultado: parte de la corteza salió volando al espacio. Esos pedazos se juntaron y formaron la Luna. Y ese choque también cambió varias cosas. La Tierra empezó a girar más rápido. Quedó inclinada a unos 23 grados y medio, por eso existen las estaciones. El núcleo se hizo más grande y el campo magnético se fortaleció. Mientras tanto, entre meteorito y meteorito durante miles de años, empezó a acumularse agua. La Tierra se fue enfriando. Hace unos 4.200 millones de años, el vapor de agua se condensó. Empezaron lluvias brutales que duraron miles de años. Así se formaron los primeros océanos. Y ojo con esto, el Sol brillaba solo al 70%, pero igual el planeta estaba caliente por el dióxido de carbono, o sea un efecto invernadero extremo. Entre 4.100 y 3.800 millones de años ocurrió otra lluvia gigante de meteoritos. Algunos eran tan grandes que vaporizaban océanos completos y esterilizaban regiones del planeta, pero probablemente en el fondo marino sobrevivían microbios termófilos, o sea organismos que aman el calor. Durante esta época aparecieron moléculas capaces de copiarse solas. Se formaron los protobiontes, estructuras previda. Hacia el final del Ádico pudo haber existido el último antepasado común universal, el ancestro de toda la vida actual. Después empezó el Arcaico, que significa origen. Va desde 4.000 millones hasta 2.500 millones de años. Duró unos 1.500 millones de años. La Tierra seguía caliente. Había volcanes por todos lados. Las placas tectónicas eran más pequeñas y se movían más rápido porque el manto estaba más caliente. Los océanos podían llegar a 70 grados al inicio. La atmósfera tenía nitrógeno, dióxido de carbono y metano. Hace 3.800 millones de años aparece lo importante, la primera vida. Eran microbios unicelulares. Probablemente surgieron cerca de fumarolas hidrotermales, o sea chimeneas volcánicas submarinas calientes. Los primeros organismos eran heterótrofos, comían moléculas del ambiente, y eran anaerobios,
vivían sin oxígeno. Por esa época vivió el último antepasado común universal. Algunas bacterias producían metano, y el metano es un gas de efecto invernadero más potente que el dióxido de carbono. Entonces el sistema se autorregulaba. Si bajaba la temperatura, se producía más metano y subía el calor. Si subía demasiado, se producía menos y el clima se estabilizaba. Hace 3.700 millones de años aparece la fotosíntesis anoxigénica, o sea, fotosíntesis sin producir oxígeno. Usaban azufre o hierro para obtener energía de la luz solar. Por esta época aparecen los primeros estromatolitos, estructuras hechas por colonias de microbios. Hace 3.400 millones de años aparece la fotosíntesis oxigénica. Aquí entran las cianobacterias. Ellas usan agua en la fotosíntesis. Al romper las moléculas de agua liberan oxígeno y energía, pero al inicio ese oxígeno no se acumulaba. Hace unos 3.000 millones de años aparecen los primeros protocontinentes, como Baalbara, Uri-Kenorland. Eran más pequeños que los actuales y la tectónica era más rápida porque el manto estaba más caliente. Hace 2.900 millones de años, el oxígeno empezó a reaccionar con el amoníaco. El amoníaco era la principal fuente de nitrógeno para la vida. Entonces pasó esto: menos nitrógeno disponible, menos microbios, menos metano, menos efecto invernadero. Resultado: la glaciación de Pongola, la primera gran edad de hielo conocida. En esa época apareció la nitrogenasa, una enzima que permite fijar nitrógeno del aire. Eso salvó el ecosistema. Después viene el Proterozoico. Va desde 2.500 millones hasta 542 millones de años. Casi 2.000 millones de años. Aquí ocurre la gran oxigenación. Las cianobacterias producían oxígeno, pero este reaccionaba con el hierro de los océanos. Eso formó los famosos depósitos de hierro bandeado. Esas capas rojas y negras son pruebas de que el oxígeno aparecía y desaparecía. Cuando ya no quedaba hierro para oxidar, el oxígeno empezó a acumularse en la atmósfera. Para los organismos antiguos, que vivían sin oxígeno, esto fue veneno. Ocurrió una de las primeras extinciones masivas. Además, el oxígeno destruyó el metano de la atmósfera. Menos metano, menos efecto invernadero. Resultado: grandes glaciaciones, incluyendo periodos donde la Tierra casi se volvió una bola de nieve. Pero el volcanismo seguía liberando dióxido de carbono y eventualmente el planeta se calentaba otra vez. En esta época aparecen los eucariotas. Antes todas las células eran simples. Los eucariotas tienen núcleo y estructuras internas más complejas. Probablemente surgieron por una alianza. Una bacteria pequeña entró dentro de otra más grande. En lugar de matarse, se volvieron socios. La pequeña terminó convirtiéndose en la mitocondria, la fábrica de energía de la célula. Más adelante aparecen los organismos multicelulares. Las células empiezan a especializarse, unas hacen una cosa, otras otra. Ya no era una colonia simple, era un organismo real. Eso permitió plantas primitivas, animales muy básicos y la reproducción sexual. Entre 720 y 635 millones de años, la Tierra vuelve a congelarse casi por completo. Otra vez una Tierra bola de nieve, pero el dióxido de carbono volcánico terminó calentando el planeta. Cuando el hielo se derritió ocurrió una explosión de vida. Antes del Cámbrico aparecieron organismos rarísimos. Parecían alfombras, discos o bolsas. Algo medio alienígena. No sabemos bien si eran animales, otra cosa distinta o experimentos fallidos de la evolución. Muchos desaparecieron después. En esta época también se formaron y rompieron supercontinentes como Rodinia y Pannotia. Cuando los continentes se juntan hay más volcanes, más dióxido de carbono y más calor. Cuando se rompen hay más erosión, menos dióxido de carbono y el clima se enfría. Luego empieza el Fanerozoico, hace 539 millones de años, y continúa hasta hoy. Hace 541 millones de años ocurre la explosión cámbrica. En pocos millones de años aparecen animales con ojos, caparazones, espinas y patas. También surgen los primeros vertebrados. Gracias al oxígeno se forma la capa de ozono, que bloquea radiación dañina del sol. Eso permitió que la vida saliera del agua. Primero las plantas, luego los insectos, después los animales con huesos. Ese proceso se llama terrestrificación. Hace 445 millones de años, el dióxido de carbono bajó mucho. El planeta se enfrió y ocurrió otra extinción masiva que mató más de la mitad de las especies marinas. Entre 360 y 300 millones de años ocurre el Carbonífero. Había bosques gigantes y muchísimo oxígeno, tanto oxígeno que los insectos eran enormes. Había libélulas del tamaño de un halcón. Aquí se formó gran parte del carbón que usamos hoy, porque mucha madera quedó enterrada sin descomponerse bien. Hace 300 millones de años, todos los continentes se juntaron en uno solo, Pangea. El problema fue que había menos costas, más desiertos y climas extremos. Después ese supercontinente se rompió y formó los continentes actuales.
Hace 252 millones de años ocurrió la peor extinción de la historia, la extinción Pérmico-Triásico. Murió el 95% de las especies marinas y el 70% de las terrestres. Probablemente fue causada por volcanismo masivo, mucho dióxido de carbono y océanos ácidos. Hace 201 millones de años ocurre otra extinción. Después de eso los dinosaurios se vuelven los dominantes del planeta. Gobiernan la Tierra durante 135 millones de años. Hasta que hace 66 millones de años un asteroide gigante cae en México. Levanta polvo que bloquea el sol. Se detiene la fotosíntesis. Se rompe la cadena alimenticia. Muere alrededor del 75% de las especies. Solo sobreviven algunos dinosaurios pequeños con plumas, los que hoy conocemos como aves. Hace unos 2 millones de años empiezan las glaciaciones modernas. En África aparece Homo habilis, luego Homo erectus, y finalmente Homo sapiens. Hace unos 300.000 años, aparecemos nosotros.